¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10 de Capital Radio en esta jornada de jueves, día 5 de marzo, en simultáneo también con la sintonía de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Y justamente lo hacemos con un poquito menos de frío, o al parecer eso es lo que va o tiene que ir aconteciendo o sucediendo en los próximos minutos u horas, a lo largo también de los próximos días. Ya saben que la borrasca Regina va dejando el archipiélago canario después de dejar esa bonita estampa también en el Teide, y también algo de nieve, con mucha agua, sí que la ha habido en la cumbre de la isla de Gran Canaria. Nieve en Tenerife, con lluvia también en algunos lugares de la isla, y esa borrasca Regina que, bueno, pues se va marchando del archipiélago canario porque así lo, bueno, pues ve el viento se lo lleva hacia otra zona para seguir, bueno, pues con su labor, con su trabajo. Iniciamos en la jornada de hoy con cuestiones como, por ejemplo, que la situación pudiera ser pues muy mala en el archipiélago canario. Desde luego son muy malas noticias. Ayer la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, el vicepresidente del Gobierno de Canarias advertía de esa situación difícil, complicada, luego iremos con ello, en el archipiélago canario. Y bueno, pues de ello ayer precisamente hablaba el consejero del área del sector primario del Gobierno de Canarias al ser interrogado por las amenazas de Donald Trump con respecto a embargos, posibles embargos de productos que se exportan desde España, o sea, también desde Canarias, como por ejemplo el vino. Un 30% del vino de Canarias va a parar a los Estados Unidos. Se considera allí el de Canarias, un buen vino, y pudiera acarrear problemas, como ya en su día también lo hubo con respecto a los insumos, por poner un ejemplo, que llegaban al archipiélago canario el comienzo de la guerra que declaró Rusia en Europa a Ucrania. Como bien saben todas y todos ustedes, que es un país en el que se, bueno, pues cosechaba mucho forraje, y que al final, bueno, pues eso influyó también al archipiélago canario, y también disparó evidentemente con eso la cesta de la compra, que pudiera volver de nuevo a suceder. Eso no cabe la menor duda al consejero del sector primario, Narváez Quintero. Sí, como incluso lo decía el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hace muy poco, esta incertidumbre y lo que está pasando con la guerra de Irán actualmente y el cierre de este estrecho, que pasa un tanto por ciento importante del petróleo del mundo y también el petróleo de Europa, pues sin duda va a tener consecuencias. Igual que lo tuvo en la guerra de Ucrania, aunque parecía que no tenía consecuencias, este mundo globalizado lo tuvo porque Ucrania es uno de los mayores productores de forraje animal, y se incrementó en momentos determinados de la guerra de Ucrania al principio en más de un 100% el alimento animal que tuvimos que traer a Canarias. De hecho, tuvimos que modificar el REA y pedir ayuda al gobierno de España. En este caso, no sabemos las consecuencias finales, pero sí somos conscientes de que primero el transporte se va a incrementar, el precio del barril de crudo ya está incrementando en dólares, con lo cual nosotros compramos más del 90% de la alimentación animal fuera de nuestras fronteras, con lo cual ese transporte se va a encarecer. Pero también el sector ganadero y primario y agrícola, pero principalmente ganadero, es un gran consumidor de energía. No sabemos cómo van a estar los precios de la energía, y eso va a incidir directamente en nuestro sector ganadero. Y también, por último, el transporte interior. El sector primario es un gran movilizador del transporte interior entre islas y también de nuestra exportación con la península, de sectores que estamos importando, principalmente tropicales y subtropicales, como pueden ser el plátano, como puede ser papaya, como puede ser otros tropicales, ¿no? Y también del queso, que también nos exportamos a península, con lo cual va a tener una incidencia. Es verdad que no sabemos calcular todavía cuál va a ser. Estamos empezando, pero sin duda va a tener una incidencia como ha tenido otros acuerdos. Y en el caso de que se vaya a dar esa incidencia, yo no sé si ya se están trabajando en protocolos previos de ver algún tipo de ayuda. Hombre, en principio los supermercados están diciendo que igual, claro, si los costes de traer mercancía le incrementan, a lo mejor va a suponer un incremento. Me estoy acordando de los famosos 20 céntimos de las gasolineras en su momento. No sé si el gobierno o eso escapa de la mano del Ejecutivo Autonómico. Claro, en principio escapa de la mano del Ejecutivo Autonómico porque es algo a nivel europeo y después a nivel estatal, porque estamos hablando de una incidencia que va a pasar en toda Europa y que va a pasar en toda España, sin duda.
y que por eso el presidente del gobierno de Canarias ya le explicaba, o decía el presidente del gobierno de España, que tenía que estar planteando medidas de contención para que no subieran los precios, porque significa subida de la inflación, no solo para el sector primario, sino va a ser una subida de la inflación en general, claro, y eso es más gastos para las personas con los mismos ingresos, con lo cual se nos escapan las medidas, pero ya se ha advertido de esta cuestión. Y luego estamos hablando de la guerra en Irán, y luego está el anuncio de Donald Trump de no quererse llevar muy bien ahora mismo con España, quizás hasta romper relaciones comerciales. La exportación de productos canarios hacia Estados Unidos ya en su momento se vio un poquito resentida, o no, con los famosos aranceles. No, ya se vio resentida en la primera corporación Trump, cuando estuvo. Recuerden que subió un 25% los aranceles a productos como el vino. Hay que recordar que el sector de vino cada vez estamos exportando más, y de la exportación del sector de vino de Canarias el 33% es Estados Unidos. Ya se vio. Con este incremento de esta nueva etapa de la administración Trump, ese 15% de aumento, pues ya estamos hablando de que hemos aumentado un 40% en las dos etapas de Trump a esos aranceles. Claro, si al final, con este anuncio o amenaza que ha hecho Trump al gobierno de España de que o corta relaciones o aumenta los aranceles, evidentemente hay sectores que se van a ver afectados, principalmente el sector del vino y del queso en Canarias, que aunque no parezca, también exportamos queso a Estados Unidos, en torno a 1 millón de euros de exportación de queso y en torno a 6.700.000 euros en vino, que no es una cantidad desdeñable para el sector nuestro. ¿Con esa subida de aranceles recuerda cuánto se redujo o al final eso En principio, por ahora, parece ser que los consumidores han podido asumir, al final, tanto el ganadero como el bodeguero de Canarias no podía asumir eso, porque no, entonces iba a pérdidas, evidentemente, lo pudo asumir gracias a que nuestro vino está muy bien posicionado en Estados Unidos y gracias a que nuestro queso, como dije antes, de los mejores del mundo y tiene unas garantías que el consumidor hasta ahora lo ha podido asumir, pero claro, con esta nueva posible subida a futuro va a ser imposible que el consumidor siga asumiendo subidas de precio y el productor no puede asumir ese coste porque están los márgenes muy pequeños. Bueno, pues escucharemos después, más tarde, al consejero haciendo referencia a la Feria Europea del Queso, pero no cabe lugar a dudas que el Gobierno de Canarias considera que nos puede, evidentemente, afectar. Ayer, justamente, el presidente canario se manifestaba, Fernando Clavijo, al respecto, ¿no?, de esa situación, concretamente sobre la guerra, que, bueno, pues no está muy de acuerdo, evidentemente, con la posición tomada por el gobierno de España. Todos estamos en el no a la guerra, nadie quiere la guerra, eso es obvio, pero las cosas en la vida son bastante más complicadas que un no a la guerra. Al final hay muchísimos intereses, esto es muy complicado, no sabemos en qué acabar y por lo tanto, en mi opinión, lo que se procede es ir al Congreso de los Diputados, rendir cuentas, explicar el porqué de las decisiones y sobre todo escuchar también al resto de las fuerzas políticas, porque, insisto, no a la guerra, nadie quiere la guerra, pero obviamente estamos en un mundo, la situación es muy compleja y los intereses del país yo creo que tienen que ser informados y decididos en el Congreso de los Diputados. ¿Pero comparte la postura que defendía esta mañana el presidente de España? Es que no me compete a mí compartir o no compartir. Si me dices comparto o no la guerra, por supuesto que comparto o no la guerra, pero no comparto, por ejemplo, que no haya ido el Congreso de los Diputados a informar a las fuerzas políticas, ni que se haya hablado con los grupos políticos, porque esto es una decisión que implica a todo el país y, insisto, las cosas se tienen que hacer con respeto a la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo tanto, en mi opinión, las cosas son más complicadas con un eslogan o una chapita. Gracias. Bueno, pues palabras con respecto a esta situación y no hacía referencia a esa probable afección a Canarias, a la economía, a la situación de las importaciones y también de las exportaciones, como por ejemplo las del vino a los Estados Unidos, aunque sí hay cierta preocupación que esto pueda llevarse a cabo. También el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, advertía de las dificultades que pudieran llegar al archipiélago canario. Ayer, por cierto, comparecía en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias
la consejera, para responder, la consejera del área de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a la cual pues se le empezaba preguntando desde el partido, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, sobre la previsión y ejecución de los fondos europeos MRR presupuestados para el año 2025. Esto decía ayer Matilde Asián en el Parlamento de Canarias. Vamos a ver, yo creo que tiene usted toda la razón. No se debe de ir a las ruedas de prensa sin tener unos datos ciertos y bien examinados. Es una cosa que no es posible, no me parece, que ir a una rueda de prensa y decir unos datos sin confirmación, más vale confirmar y después se da la rueda de prensa. Entonces le alabo que usted haya venido aquí a informarse de los datos con precisión y que posteriormente dé las ruedas de prensa que estime usted más adecuadas. Efectivamente, yo creo que se precipita en la valoración que hace, y me explico. ¿Por qué se precipita usted? Por ejemplo, Canarias tiene una larga tradición de cumplimiento de todos sus programas europeos. Por ejemplo, el último programa cerrado, que fue del 14 al 20, se pudo ejecutar hasta el 23 y es ahora en febrero del 26 cuando se ha cerrado el programa. Empezó el 14 y se ha cerrado el 26. Este es el plazo que disponemos para elevar los datos a Europa y se ha cumplido totalmente con el programa. Ha sido absorbido por Canarias, por su sector empresarial, las instituciones que también ejecutan programas en su totalidad. Claro, si yo cojo una fecha intermedia, llego a unas soluciones que no están acompasadas con la realidad. Bueno, pues parece ser que tiene entendido la consejera en este área que sí se ha cumplido con esas inversiones en Canarias. También se le preguntaba una evaluación del impacto real de las rebajas fiscales aprobadas en términos de redistribución de la renta en el archipiélago canario. La pregunta la hacía Manuel Hernández Cerezo y la respuesta evidentemente de Matilde Asián. Le escuchamos a ella. Esa es la pregunta, porque yo tengo aquí en mi orden entregado otra pregunta antes, que era lo de las islas no capitalinas y el combustible. Un segundo, señora consejera. Bueno, había un pequeño desorden en las preguntas y respondía a esta concretamente pregunta, la otra se retiraba. Gracias, perdón. Escuchamos, por tanto, primero y ahora... la respuesta. Sí, ya estoy. Listo. Sí, gracias. Mire, nosotros lo que hemos hecho con un objetivo claro, yo pienso que la Constitución española dice que el sistema tributario en su conjunto, ¿no? Esto es un poco como lo que hablábamos antes, yo no puedo mirar cada una de las figuras, porque si tengo que tener un carácter redistributivo con una tasa turística que es un impuesto indirecto, eso que ustedes quieren poner, pues no tendría ningún carácter redistributivo porque es un impuesto indirecto y grava a los consumidores por igual, incluso grava más aquellas rentas más bajas porque destinan más al consumo. Entonces, dentro de este panorama y viendo las posibilidades que tenemos en Canarias, que son, como usted bien sabe, en la ley de presupuesto, modificar el tipo personal y familiar, deflactar la tarifa y mejorar las deducciones, tanto en cuantía como número de declarantes que se pueden acoger a ella, es lo que hemos hecho. Bueno, pues son algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias, dice que son las que ha hecho también con respecto a que considera que bajar los impuestos supone aumentar el gasto público. Esto respondía también Matilde Asián en la jornada de ayer en esa sesión de control de su área, presupuestos y Hacienda. No es gastar más en el sentido, es gastar más en términos normativos. Es decir, la regla de gasto establece que cuando se baja en términos normativos los tipos de los impuestos, en términos normativos, los tipos, las deducciones, cualquiera de sus elementos que configuran la cuota, pues entonces eso se tiene como una disminución del incremento de gasto que puede hacer ese territorio. En nuestro caso, si establecemos una bonificación determinada normativamente, independientemente de que recaudemos más o recaudemos menos, eso supondría que tendríamos menos capacidad de gasto debido a que es un cambio normativo. Por ejemplo. Bueno, pues lo dejamos aquí, dejamos a Matilde Asián en el Parlamento de Canarias. Nos vamos justamente a otra de las consejerías del Gobierno de Canarias, hacia otro asunto también que en la jornada de ayer dejamos ese tema de presupuestos de la comunidad autónoma. Ayer se hizo por parte de también otra consejería, por parte del vicepresidente precisamente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que también lo es
de otro área que también estuvo con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, que visitaban el Centro de Educación para Personas Adultas en Las Palmas. La educación para personas adultas crece en el archipiélago canario un 8% en lo que va de legislatura. Manuel Domínguez. Permítanme agradecer a la dirección del CEPA Las Palmas pues que hoy nos hayan abierto las puertas de este centro para mostrarnos ese magnífico trabajo que están desarrollando en favor y en pro de los canarios y de las canarias en edad adulta, en edad en la que persiguen una segunda oportunidad. Indiscutiblemente, una Canarias más formada es una Canarias con más futuro, es una Canarias con más oportunidades, es una Canarias en la que podemos conseguir desarrollarnos económicamente. Por lo tanto, quiero también poner sobre la mesa el esfuerzo y el buen trabajo que está haciendo la Consejería de Educación en la figura de su consejero, de Poli Suárez, quien ha atendido las distintas secciones, las distintas vertientes en cuanto a la formación se refiere. Pero hoy hablamos de la formación de personas adultas. Muchas de ellas están buscando una oportunidad de empleo, muchas de ellas tienen la necesidad de mejorar su currículum para poder conseguir la mejor política social, que no es otra que un puesto de trabajo, pero otras lo hacen por cultura. Fíjense que saludábamos a una persona con 92 años y por lo tanto hace referencia o hace realidad ese dicho que nunca es tarde si la dicha es buena. Y por lo tanto... Manuel Domínguez incidía ayer en que invertir en educación de personas adultas es invertir directamente en capital humano, empleabilidad y competitividad, ya que una población mejor formada, explicó, tiene más posibilidades de acceder a mejores oportunidades. No quizás esa persona ya con 92 años que viene ya muy de vuelta. Visitamos hoy el CEPA Las Palmas. Palabras del consejero de Educación, Poli Suárez. La labor que se lleva a cabo en estos centros donde existe una segunda o tercera oportunidad. Más de 16.500 alumnos y alumnas en toda Canarias, en todos repartidos en los centros de enseñanza para personas adultas, donde también desde el curso pasado contamos por primera vez con la figura del coordinador, del orientador u orientadora en todos y cada uno de los 30 CEPAs que existen en todo el archipiélago. Por lo tanto, queremos dar a conocer también, visibilizar la labor que se lleva a cabo en todos y cada uno de ellos y seguir apostando por mejorar pues todas las condiciones relacionadas con esas segundas oportunidades que necesitan las personas mayores que por motivos laborales, motivos familiares, no han podido formarse a lo largo de su vida o que en la actualidad, pues debido a su jornada laboral, pueden incorporarse, pueden formarse en horario de tarde e incluso también en los 15 institutos de toda Canarias donde contamos con horario nocturno, con turno de noche, para seguir ofreciendo esas oportunidades a la persona. Oportunidades a personas mayores en este tipo de centros de formación para mayores, CEPA Personas Adultas, Centro de Enseñanza de Personas Adultas, en este caso en Las Palmas. José Tacoronte es su responsable. 42 años, como decía antes, que lleva el centro ofreciendo el servicio a la sociedad palmense y más de 55.000 personas las que se han podido aprovechar de la oferta formativa que en las distintas etapas hemos tenido en este centro. Actualmente, bueno, son multitud los proyectos que estamos desarrollando, entre otros, los más protagonistas son los proyectos vinculados a Erasmus y a cualquier tema que tenga que ver con el patrimonio canario, y a partir de estos momentos, pues a crecer todo lo que se pueda, ya que son múltiples las oportunidades que se nos abren en los centros de adultos a partir de estos momentos en adelante. Sí. Bueno, pues lo cierto es que las palabras, como decíamos, del responsable del centro, ahí, en ese centro, como decíamos, en donde se realizaba en la jornada de ayer por parte del vicepresidente canario y el consejero de Educación una visita. Seguimos justamente con este área porque recordamos que hace ya unos días el gobierno de Canarias resolvió todos los expedientes de dependencia en la isla de El Hierro. De ello lo conocíamos la semana pasada, al final de la semana pasada, que también Canarias refuerza su sistema integral de prevención y protección frente a la violencia vicaria. Otra cuestión también
de hace algunas jornadas, junto con el impulso que da a bienestar social, a hábitos de alimentación saludable entre las personas mayores en el mercado Nuestra Señora de África, una campaña que presentaba la propia Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, que ponía en funcionamiento precisamente el proyecto Visitas al mercado Nuestra Señora de África, una actividad pues promocionada por la propia consejería. En tal caso, en la segunda jornada de mujeres rurales, que por cierto esta mañana se presentaba en Tacoronte, en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, en la isla de Tenerife, la segunda jornada es precisamente de mujeres rurales, jóvenes de Canarias, mujeres rurales que transforman el territorio en espacios libres de violencia. Estamos en el mes de la mujer y vamos a encontrarnos con muchísimas citas de estas características. También indica en la tarde de ayer en una nota el Instituto Canario de Igualdad que registra en febrero un aumento del volumen de alertas por violencia de género sobre menores. El 60% de las llamadas en total al servicio fueron de emergencias, lo que suponía un peligro inminente para la víctima, y los dispositivos de emergencia se activaron en 167 ocasiones. La directora del Instituto Canario de Igualdad lo explicaba. A mujeres víctimas de violencia de género, el 112, que está financiado por el Instituto Canario de Igualdad, ha presentado su registro mensual y supone un 16% más de violencia que en febrero de 2025. Y focaliza, además, a la violencia de género como el máximo exponente de las desigualdades de género. En el marco del 8 de marzo, donde reivindicamos la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estos datos indican que la violencia machista es el máximo exponente de la desigualdad. En febrero se recibieron una media de 50 llamadas diarias. Es inconcebible que del total de llamadas, 42 mujeres manifestaran tener alguna discapacidad y que 32 llamadas las hicieran niñas menores de edad. Bueno, pues es lo más destacado de este recuento. En cuanto al tipo de agresiones, el 39% fueron violencias físicas, otro 39% no físicas, el 5% se referían a agresiones sexuales, y los centros de crisis de 24 horas se activaron desde el 112 en 28 ocasiones. Vamos con el alto en el camino y regresamos en unos minutos. Seguimos aquí en la 10, Capital Radio, en esta jornada de jueves, como decíamos, 5 de marzo. Ahora regresamos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7,
comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Regresamos a la antena, regresamos a la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en Gran Canaria, en este tiempo de información de carácter general del archipiélago. Volvemos a los asuntos de carácter social porque el consejero Francis Candil visitó ayer en Gran Canaria un centro de atención a personas sin hogar. De Cáritas, es gestionado por Cáritas, está en el populoso barrio compartido entre la capital Gran Canaria y la ciudad de Telde, como es Ginamar. El viceconsejero junto al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la directora general de Servicios Sociales, Elizabeth Santana, visitaban uno de los centros gestionados por Cáritas en Ginamar. Este recurso ha acogido a más de 90 personas desde su inauguración en el año 21. Ofrece alojamiento, comedor, lavandería y cuidado personal, y cuenta con servicios de asistencia y asesoramiento a personas. De ello hablaba en estos términos el viceconsejero del Gobierno de Canarias. Bueno, pues visitamos hoy este recurso que gestiona Cáritas en el barrio de Ginamar, en la ciudad de Telde, en Gran Canaria. Un recurso que se hace necesario, recurso de baja exigencia que se hace necesario y que además supone un enganche fundamental a la hora de generar nuevas oportunidades de vida a personas que han vivido situaciones a nivel social pues especialmente duras. En muchos casos personas que han vivido en la calle, que han estado pernoctando durante mucho tiempo en la calle, y en otros casos con procedencias diversas. Pero lo cierto es que las historias de aquellos que terminan recalando en un recurso como este, pues suelen ser historias de soledad, de haber quemado o haberse quedado sin redes sociales que les puedan atender y ayudar a tener un proceso de inserción, un proceso de búsqueda laboral. Estos recursos se convierten en fundamentales a la hora, como digo, de generar oportunidades a personas que vienen de situaciones sociales extremas, y para nosotros es fundamental contar con este tipo de proyectos. En este caso, Cáritas lo gestiona a través de una subvención que la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno le da a través de una nominada que son 900.000 euros y que hacen que se pueda mantener el proyecto abierto los 365 días del año. Atiende a unas 24 a lo largo del año, 35 personas en total en el último año,
y, como digo, son recursos fundamentales de cara a poder garantizar procesos de reinserción y de reintegración a la vida normalizada. Lo deseable es que todas las personas que transitan por un recurso de este tipo en algún momento puedan ir retornando a una vida normalizada, a un contrato laboral, a tener toda la autonomía personal que se pueda tener. Y para eso es fundamental la tarea y el trabajo que hacen aquí los profesionales, ¿no? Que viniendo de la mano de Cáritas, para nosotros siempre es una garantía de buen funcionamiento y de compromiso con la tarea que se está haciendo. Estos son centros que en muchas ocasiones financia el gobierno, financian los propios ayuntamientos. Este está financiado por el Gobierno de Canarias, y luego es verdad que la emergencia social como tal es una competencia de los ayuntamientos, pero nosotros en muchos casos y en proyectos concretos atendemos, financiamos y provocamos que existan este tipo de recursos. No sé cuántos hay en toda Canarias, pero insisto, es verdad que son centros importantes. Conocemos otros ayuntamientos que también tienen recursos de este tipo, porque son el momento, en muchas ocasiones, en que la gente toca fondo y es cuando se plantean volver a reiniciar una andadura vital de reintegración a la sociedad. Es un centro, como les digo, gestionado por Cáritas. En tal caso, el consejero decía que vivir en la calle no es el resultado de una decisión individual, sino de una situación que viene motivada por un conjunto de factores sociales como problemas de salud mental, falta de redes de apoyo familiar o el consumo de estupefacientes. Elizabeth Santana, escuchamos sus palabras. El sinhogarismo no es solo la carencia de una vivienda, es algo mucho más profundo que afecta pues a muchas personas en Canarias, por desgracia, y trabajamos por y para ellas cada día. Un hogar no solo propicia ese cobijo, ese sentido de pertenencia, de identidad, de protección, de dignidad, y por eso desde el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Servicios Sociales mantenemos este compromiso con este centro que visitamos hoy en Telde, al que financiamos con 912.000 euros al año. Pero no solo eso, también invertimos pues 4,5 millones directamente en proyectos y programas que atienden a personas sin hogar en nuestro archipiélago a través del tercer sector. También cofinanciamos los servicios sociales municipales con 42 millones de euros y próximamente vamos a comenzar el primer concierto social del Ejecutivo con un programa específico que atiende la pobreza y la exclusión social en Canarias. Está claro que el camino es la integración. Y para ello también hemos desarrollado el itinerario. Palabras de la directora general de este organismo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Palabras del alcalde de la ciudad de Telde. Como alcalde de Telde, darles las gracias, y las gracias de corazón a Cáritas por ese trabajo tan bonito que realizan y evidentemente al Gobierno de Canarias. Que hoy esté aquí el viceconsejero, el señor Candil, la directora de Servicios Sociales, significa un compromiso real. Esto no es un trámite de despacho, sino ponerle cara al asunto. Por lo tanto, el agradecimiento por esta labor tan bonita. Y es un día para reflexionar, no solamente las 34 o 35 personas que alojan, que le dan este servicio, sino las vidas salvadas, las vidas que han pasado a lo largo de todos estos años por aquí, que han podido ser reinsertadas, que se han recuperado esos lazos y por lo tanto se han construido vidas y se ha dado esperanza. Así que como alcalde de Telde, darles las gracias a todos los profesionales, a los que idearon en su día este proyecto, lo han peleado y hoy estamos aquí pues para escuchar esas reivindicaciones y para mejorar, porque todos los servicios son mejorables y ahora nos quedamos pues a esa mesa técnica y política para escuchar esas reivindicaciones y poner todo de nuestra parte. De solidaridad seguimos hablando porque el Gobierno de Canarias va a enviar una ambulancia acuática a Baranjul, que está situada en Gambia. Ya hablábamos de esa entrega de material también, vehículos más exactamente, a Gambia por parte del Cabildo de la isla de Gran Canaria. En este caso se une también el Gobierno de Canarias, pues un grupo de estudiantes en módulo de carpintería y madera del Instituto de Educación Secundaria Ana Luisa de Las Palmas de Gran Canaria trabajan actualmente en la reparación y puesta a punto de una embarcación que pronto volverá a la mar con el objetivo de convertirse en una ambulancia acuática para mejorar
esa atención sanitaria de primera urgencia en la República de Gambia. Dentro del proyecto de cooperación internacional Ambulancia Acuática /Banjul, que también colabora el BBVA. Este proyecto, impulsado por la startup Corazón Solidario, plantea transformar un barco de 6 metros de longitud, de eslora, que se suele decir, cedido por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en una unidad medicalizada con capacidad para prestar atención sanitaria y trasladar pacientes a través del río que conecta las localidades de Barra y Banjul. Escuchamos las palabras de los creadores de este sistema. El objetivo principal de este barco es salvar vidas. Queremos, desde hace ya unos años que llevo cruzando Barra Banjul, y cada vez que cruzo Barra Banjul es raro que no vea a una persona que fallezca en el borde del puerto para poder coger el barco. Muchísimas veces los barcos están rotos, entonces por eso la gente no llega al hospital en Banjul. Y ver a bebés fallecidos, mujeres que dan a luz con embarazos complicados, fallecer, personas que han sufrido un accidente de tráfico, llegar allí pues destrozadas, verlas fallecer, es muy duro. Por eso se impulsó, por eso la verdad que la propuesta que le hice a la Autoridad Portuaria y a la Fundación Puerto de Las Palmas sobre si podían conseguir un barco que pudiéramos prepararlo como barco ambulancia para llevar a Gambia, y ahí empezó todo. Quedan todavía unos meses, que eso les explicará ya la directora de FP, pero le queda todavía unos meses para poder llevarlo, y la idea es poder llevarlo pues a final de junio, y que tras la formación, capacitación que van a dar los profesionales médicos de hospitales universitarios San Roque en Gambia, pues después de eso se pueda poner ya en marcha un proyecto piloto, es el primero de África Occidental, de un barco de 6 metros que estará a manos de los bomberos de Gambia. Bueno, pues esto es una bonita cosa que se hace pues con ese país, y más si esa experiencia que ha vivido así lo refleja, y es una forma de de ayudar, ¿no? a que no acontezca. Betsabé Morales es la presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas. Un barco que había sido abandonado y que vuelve al mar para salvar vidas. ¿Qué es lo que pasó? Hicimos una subasta desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se quedó desierta. Cuando a la Fundación nos llega el proyecto de la ONG y nos explica la necesidad de tener un barco, encontramos que teníamos uno que se había quedado desierto en esta subasta, y se hizo una cesión directa. Así que creo que son de estas cosas que estaban escritas y que hoy estamos aquí presentando. Este es el trabajo de la Fundación, mostrar esta cara del puerto y ver cómo un barco que estaba abandonado, como te decía, vuelve al mar para salvar vidas. Desde el área de la Fundación de Cooperación Internacional trabajamos este tipo de proyectos, trabajamos proyectos que nos lleguen y mostrar esa cara del puerto, que el puerto es mucho más que un lugar logístico, sino que es un motor económico y social para nuestras ciudades. Y estamos siempre recogiendo proyectos para que se vea ese corazón del puerto. Así que bueno, pues nada, presentado ese barco que va para Gambia, ojalá y ayude a mucha gente en aquel lugar. Les hablo del área de educación de Canarias. Hablaba precisamente de ese barco reparado por el alumnado de la formación profesional en Gran Canaria, que se va a convertir en esa ambulancia acuática para salvar vidas en Gambia. También, y en cuanto a educación se refiere, solo añadir información de una convocatoria justamente para la jornada de este día, que será a partir de las 16 horas. Apertura institucional. El consejero Poli Suárez inaugura en Gran Canaria las jornadas de internacionalización de bienestar que traspasa fronteras. El consejero de Educación del Gobierno de Canarias inaugura en Meloneras, en el sur de la isla, en Gran Canaria, las jornadas de internacionalización bienestar que traspasa fronteras, en un encuentro centrado en el impulso de la dimensión europea e internacional de los centros educativos del archipiélago canario. Y la idea es hablarles precisamente de turismo, porque saben ustedes que ayer fue el segundo día en el que se seguían desarrollando la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que se ha venido
se ha visto afectada por la guerra declarada en Irán, concretamente entre Israel, Irán, y también con el apoyo y la participación de los Estados Unidos. ECANSA va a comunicar hoy, va a hablar hoy precisamente en torno a esta hora aproximadamente en Hoteles Escuela de Canarias, del taller que se estaba desarrollando formativo denominado Nuevas Técnicas Culinarias con un show cooking, y lo está desarrollando, como decíamos, este mediodía aquí en la isla de Tenerife. En la isla de Gran Canaria también ECANSA realiza un curso especializado para 31 guías sobre atractivos turísticos de la capital Gran Canaria. Creo que esto es algo que ya conocíamos desde hace ya algunas fechas. Y ahora sí que les comento que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias activó precisamente en la ITV de Berlín la fase técnica RegNext, el programa que convertirá precisamente el turismo en una palanca estructural de regeneración ambiental y social del archipiélago canario. En la primera reunión de la Comisión de Trabajo, esta iniciativa público-privada, se acordaron los criterios de selección de los 4 proyectos pilotos que se ejecutarán, uno en cada isla con mayor presión turística: Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, a los que se sumará un quinto de carácter social transversal. En el marco de la feria alemana se celebró el encuentro de la Comisión de la Alianza para la Regeneración y Renaturalización de las Islas Canarias, con la participación de operadores internacionales y canarios como TUI, EasyJet, Sky Canner, Untours Foundation, Dertour, Lopesan y Lorbarque, así como Asotel y representantes de cabildos insulares. También asistió The Travel Foundation, organización internacional referente en la lucha contra el cambio climático, en el sector turístico y socioestratégico de turismo de Canarias, y el diseño RegNext. Canarias es líder en turismo rural, en ocupaciones, en pernoctaciones y además en gasto turístico, y por lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque si algo ha diferenciado esta legislatura de otras es de intentar dar un espaldarazo, un apoyo a distintos sectores que no solamente responden al patrón Sol y Playa, que es nuestro producto estrella y que no vamos a abandonar y del que no nos avergonzamos, pero que puede ser tractor para otras modalidades alojativas y para otras empresas del sector, como puedan ser las experiencias turísticas o el sector primario. Bueno, palabras de la propia consejera en la ITV de Berlín. No hablaba exactamente de lo que les adelantaba yo. A ver si ahora sí que la escuchamos. Tenemos un programa de trabajo coordinado con todas las asociaciones que han ido, empresas y compañías que han ido firmando durante todo este tiempo este compromiso por la regeneración de Canarias. Hoy hemos dado este primer paso porque ya sí que tenemos un borrador donde existen criterios técnicos para definir proyectos de carácter social y de carácter ambiental. En un primer momento, Canarias había pensado solo en la regeneración ambiental de los espacios públicos turísticos. Es verdad que las empresas nos planteaban también escalarlo hacia proyectos sociales, y hoy lo que hemos debatido es cómo se funcionan esos criterios de selección de los proyectos. Los proyectos los tendrán que presentar desde entidades públicas, entidades privadas, incluso ONGs, asociaciones, colectivos, asociaciones de vecinos. Lo que se trata es de intentar dar participación, de intentar que las empresas apuesten por la regeneración y también por la sostenibilidad social de Canarias, y que entre todos empujemos desde el sector turístico un frente común articulado para la acción directamente con capital público-privado en distintos proyectos que puedan ser beneficiosos para Canarias en su conjunto. El Gobierno también está trabajando para dar cobertura desde la parte legal, cómo pueden acogerse estas empresas y la trazabilidad para garantizar que cada euro llegue a su destino, es decir, que sea una aportación absolutamente voluntaria y también finalista. En el mes de diciembre pretendemos tener ya todos los proyectos seleccionados. Esta feria está siendo una feria que sirve para tranquilizar a los agentes del sector y también a los distintos gestores de destino, cabildos y ayuntamientos junto con el Gobierno de Canarias, y ahora pues lo que queda es mantenernos a la expectativa con los distintos operadores y turoperadores las próximas semanas para ver cómo se escala o desescala, que es nuestra gran esperanza, el conflicto, para saber cómo va a transcurrir la próxima temporada de verano y de invierno.
Ayer decía la consejera que Canarias se anticipa a Europa al acometer esa regeneración del archipiélago desde ese modelo voluntario, con gobernanza pública y trazabilidad total. Sitúa a las Islas Canarias y a los operadores internacionales y nacionales que participan en RegNext con una posición innovadora dentro del debate europeo de cómo financiar la restauración de carácter territorial. Y en cuanto a otra consejería, nos vamos justamente con la que hace las obras, con la de las carreteras, es la de el Gobierno de Canarias, que avisaba ayer de nuevas ofertas que compiten por desarrollar las obras del tercer carril en la Tenerife 5 entre Guamasa y el aeropuerto del norte de la isla de Tenerife. Así lo hacía saber ayer que Obras Públicas destina un presupuesto base de licitación de 66,4 millones de euros para mejorar la capacidad de seguridad y fluidez en uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico en Canarias. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, informaba precisamente de esas nuevas licitaciones. Se trata de una estrategia para mejorar esa capacidad y seguridad, con una licitación que asciende a más de 66.400.000 euros, y las empresas que han presentado oferta para el desarrollo de esta intervención son Acciona, Ax Infraestructuras, Transformaciones y Servicios S.A., Traicesa, Sando, El Silvo, Dragados, Señalizaciones Villar, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial Construcción, Asyota S.A., OHLA, Agrupación Guinovart, Obras y Servicios, y Sasir Darias Sabina Satocan S.A., Vías y Construcciones. Son, como ven ustedes, importantísimas empresas de este sector de la construcción y de las carreteras y de infraestructuras viarias, vaya. También Obras Públicas cierra el carril de entrada a la glorieta de la Cruz Roja en Arucas para continuar con las obras de la circunvalación de Arucas. Los trabajos van a obligar al cierre del ramal de entrada, además del salida, que ya está cortado del 5 de marzo al 1 de abril. O sea que queda mes por delante para esa rotonda cerrada. No vayan por ahí o vayan por debajo. La Consejería de Obras Públicas y Movilidad del Gobierno de Canarias así lo ha comunicado. Siguen las obras de la circunvalación. Justamente de ello hablábamos con la presidenta de la Mancomunidad, luego escucharemos sus palabras. La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, hablando de esas infraestructuras y de algunas novedades que van para la villa de Agaete, pero eso será en la próxima hora. Ahora indicarles que el Ejecutivo impulsa más de 120 viviendas y moviliza más de 226 millones en infraestructuras en el norte de la isla de Gran Canaria, tal y como les indicaba también que ayer hacía referencia el consejero Pablo Rodríguez y también la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Norte de la isla de Gran Canaria. De Sanidad se desprende que registra 459 donaciones de sangre en las campañas celebradas en centros educativos de las islas en el pasado mes de febrero. Las donaciones contabilizadas se han convertido en 1.377 hemocomponentes disponibles precisamente para la red hospitalaria pública del archipiélago. Las campañas se enmarcaron en el programa educativo de fomento de la donación de sangre, que emplea la metodología de aprendizaje y servicio con el objetivo de que los alumnos se impliquen como futuros donantes y sean también prescriptores en el ámbito familiar. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, dependiente del Servicio Canario de la Salud de la Consejería del Gobierno de Canarias, ha registrado esas 59 donaciones de sangre en campaña celebrada durante el pasado mes. En total se contabilizaron 565 ofrecimientos y se obtuvieron 1.377 hemocomponentes, porque ya saben ustedes que no siempre todas las donaciones se pueden luego transformar en lo necesario, en el producto necesario.
Y el Laboratorio de Salud Pública del Área de Salud de la isla de Lanzarote amplía su acreditación por la ENAC. La ampliación es otorgada por esta entidad nacional de acreditación que refuerza la fiabilidad y la trazabilidad de los resultados emitidos en parámetros clave para control de la calidad del agua y la seguridad alimentaria en la isla. El laboratorio, dotado con distintos sistemas de análisis, cuenta con un equipo multidisciplinar de 6 profesionales que analizaron en 2025 un total de 1.366 muestras. Así que enhorabuena a ese laboratorio del área de salud de la isla de Lanzarote. También Sanidad recuerda la importancia de los hábitos saludables y el abordaje coordinado de la obesidad. No hay que enfrentarlo de cualquier manera, y mucho menos en solitario. El Servicio Canario de Salud cuenta con un programa pionero de abordaje a la obesidad, el Proyecto Asistencial Integrado del Sobrepeso y la Obesidad de Canarias, cuyo objetivo es ofrecer al paciente una atención integral y multidisciplinar para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología, destinado a la población pediátrica. El Plan de Prevención de la Obesidad Infantil de Canarias actúa de forma coordinada con otras administraciones para fomentar la lactancia materna, la alimentación saludable y la práctica del ejercicio físico, entre otros objetivos. La obesidad aumenta el riesgo precisamente de enfermedades crónicas, como son las cardiovasculares, la hipertensión arterial, el infarto y el accidente cerebrovascular, la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, también problemas osteoarticulares y trastornos respiratorios, entre otros. Así que hay que cuidarse, pero hay que enfrentarla y, como digo, no en solitario. Y ya Sanidad ha anunciado la ampliación del Centro de Salud de Gáldar y la creación de una unidad de salud mental en el municipio. El Servicio Canario de Salud va a destinar cerca de 600.000 euros a las obras de ampliación del área de consultas de la urgencia del Centro Insular de Gáldar, y la consejera ya ha respaldado el impulso de esa nueva unidad de salud mental para los pacientes de la comarca norte de Gran Canaria, que ya cuenta con el informe de idoneidad favorable del Servicio Canario de la Salud. Son asuntos, como decíamos, de la sanidad canaria que nos ha traído hasta aquí, hasta prácticamente el final de esta primera hora de nuestro tiempo de Archipiélago Directo, que cada día les trasladamos a ustedes a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana aquí en Canarias. Gracias a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife por esa atención que nos prestan. El agradecimiento desde aquí, desde este tiempo de radio. A los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria no les despido, volvemos en unos minutos, todavía nos queda una hora por delante. Les hablaremos de cosas como la Feria Europea del Queso, que se desarrolla el fin de semana en La Aldea, con la participación de varios países y de también otros territorios peninsulares que van a mostrar sus quesos ahí en esta Feria Europea del Queso. Así que estaremos allí comiendo un poquito de este gran producto como es el queso, y que nos gusta muchísimo y que aquí en Canarias se hace muy bueno. Hasta este viernes, a partir de las 11 y algunos minutos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio, la genuina radio económica. Gran Canaria, 101.2 FM. Hola, te habla Joan Gualo y te invito a que todos los miércoles a las 12 del mediodía compartas con nosotros 120 minutos donde ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro en el programa Orígenes.